Cuando quieran. Habíamos pensado con las chicas, porque para romper un poquito el hielo, nos parecía re valiosa conocer la opinión de cada una de las personas que están hoy acá y qué creen que es para ustedes el lenguaje inclusivo. Así que si se animan y comparten que puede ser una palabra, una frase, lo que sea, para nosotros es muy valiosa poder recuperar la opinión de ustedes. Así que la que se va animando lo va compartiendo y después tal vez podemos recuperar un poco de lo que cada uno compartió. Buenísimo. José, rompiste el hielo de una, así que genial. Sí. Muy Me acelerado. encantó. No, me pareció buenísimo. Tali, si querés hacer como para todos los que Dale. están acá como el marco de la Dale. charla de hoy y ya arrancamos con las chicas que vinieron y pusieron primera. Ahí Alejandro dice que no se escucha. Bueno, yo le iba a hablar. Bueno, ahora le respondo por el chat cómo hacer. Debe ser un problema del celu. Dale, si quieren ir respondiendo la pregunta o pensando, yo mientras, bueno, les voy presentando a las chicas. Bueno, también para los que no conocen a Grow, les cuento que somos una organización que tiene como misión lograr la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas y que venimos desarrollando estos espacios, estos encuentros de reflexión desde el inicio de la pandemia, y invitamos a diferentes personas y organizaciones con el objetivo de visibilizar desigualdades de género en diferentes ámbitos y pensar en qué se puede hacer para revertirlas. Bueno, hoy, como ya adelantamos, vamos a estar hablando de comunicación inclusiva, especialmente, bueno, la experiencia del Banco Central de la República Argentina, y para eso, bueno, estamos con sus impulsoras, que las presento. Laura Arufe es periodista y diplomada en Ciencias Sociales, Convención en Género y Políticas Públicas. Actualmente trabaja como analista senior de comunicación estratégica del Banco Central, donde desarrolla contenidos para campañas internas y para las redes sociales y plataformas digitales de comunicación institucional. Mariana Colaric es diseñadora textil, ilustradora, estampadora y tejedora. Trabaja en la Gerencia de Comunicación Estratégica del Banco Central, donde desarrolla piezas gráficas tanto para campañas internas como externas, redes sociales y plataformas digitales de comunicación institucional. Y Josefina Pons es comunicadora social, forma parte del equipo de comunicación estratégica del Banco Central de la República Argentina como asistenta senior, y desde allí teje redes para fortalecer la agenda de género y diversidades. Así que, bueno, muchas gracias, chicas, por sumarse hoy. A ver, ahí... Gracias a ustedes por convocarnos. No, esto está buenísimo porque aparte no para de llegar gente, así que genial. Lo estamos grabando, como siempre dijo Tali desde el principio, así que si alguien llegó un minuto tarde, no se preocupe, que lo puede ver todo otra vez, o si alguien se tiene que ir antes, tampoco se preocupe, que vamos a compartir el link y después lo vamos a subir a nuestras redes. Bueno, José tiró ahí la pregunta para aquellos que se acaban de conectar y que la vamos a dejar pendiente hasta el final, que qué es la comunicación inclusiva para cada una de las personas que están hoy acá, así que por eso van a ver que hay mensajes en el chat y déjenlo libre para el que quiera. También, como siempre, les avisamos cualquier pregunta adicional a las que nosotros hacemos, también déjenla en el chat, que tanto Tali como yo las vamos a levantar para hacérselas a las chicas. Y con esto, ahora sí, chicas, ya les damos las palabras. La primera pregunta que teníamos hacia ustedes es que cuenten un poco también cómo es que surgió la idea de armar una guía de manual de comunicación inclusiva, ¿no? Como, nada, cuéntenos esa cocina para entender, bueno, todo, porque fue toda una evolución, que es súper interesante la historia. Entonces, bueno, empecemos desde el principio y bueno, cuenten qué necesidad vieron en ese momento que las llevó a ustedes a hacerse estas preguntas. Bueno, toda historia arranca con Había una vez. Bueno, ahí hace como más o menos 2 años y medio. Nos sentimos muy interpeladas porque la agenda de género y diversidad nos interesaba personalmente y porque socialmente se están dando un montón de conversaciones y transformaciones. Y nos preguntamos eso, cómo eso tenía que ver también con nuestra vida profesional. Y dije, bueno, pertenecemos al equipo de comunicación del Banco Central y seguramente hay cosas que se pueden hacer. Y entonces hicimos como una especie de foto manual y empezamos a hacer un registro, a tomar nota de quiénes protagonizaban nuestras acciones de comunicación, quiénes aparecían en nuestras noticias, quiénes daban las charlas, conferencias, quiénes participaban de nuestras campañas, y cuando hicimos esa cuentita uno a uno, el resultado fue muy contundente. La mayoría de las personas que participaban de esas acciones eran principalmente solo varones, y entonces
dijimos, bueno, esto tal vez no está dando cuenta de la diversidad de las personas que hacen el Banco Central, que trabajan en el Banco Central, ni tampoco de la sociedad argentina, y dijimos, bueno, pensemos qué podemos hacer, qué podemos aportar. Empezamos ¿está todo bien? Sí. A enumerar una lista de posibles acciones que empezaron a ocurrir. He estado pensando con la compañera, con el compañero, y esa lista de acciones la transformamos en una propuesta que acercamos a nuestros jefes y jefas, y luego que con el apoyo de nuestros jefes y jefas tuvimos una conversación con la persona que era nuestro frente principal en ese momento, y nos dijo, bueno, nosotros proponíamos charlas, capacitaciones, un par de acciones más, y nos dijo, bueno, comiencen por la guía de género que tiene que ver específicamente con la tarea del equipo de comunicación, y así arrancamos el caminito. En realidad, digamos, yo hablábamos con las chicas antes y yo decía, a veces como espectadora de este tipo de encuentros, cuando, digamos, yo quería saber, bueno, sacar, no sé, tips, a ver cómo hacerlo, y yo siempre me llevaba mensajes como inspiracionales, pero nunca contaban, digamos, como el detalle de cómo se hacía. Entonces les decía, bueno, por ahí a mí me gusta y les voy a contar un poco cómo fue realmente, o sea, la parte más práctica, que fue al principio con José, cuando nos dieron el ok para hacer esta guía, dijimos, bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque era como el Word en blanco y decir, ¿para dónde salimos corriendo? Bueno, y la idea al principio lo que hicimos fue buscar referencias. O sea, nosotros empezamos a hacer como una investigación de qué estaban haciendo otras instituciones sobre el lenguaje inclusivo, y empezamos a buscar, y bueno, los voy a leer porque la verdad es que si no, no me voy a acordar. Estuvimos viendo guías o recomendaciones del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de San Martín, del PAMI, de la Defensoría del Público de la Ciudad de Buenos Aires, otras organizaciones internacionales como la ONU, UNESCO, ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y sobre todo empezamos a buscar siempre en instituciones pares, porque los bancos centrales, digamos, la verdad es que son instituciones con características muy particulares, y bueno, por supuesto hay uno en cada país. Y la verdad es que seguimos un poco el ejemplo, o nos basamos en lo que hace el Banco Central de Uruguay, que desde hace varios años tienen un modelo de calidad con equidad de género, que vienen haciendo acciones sobre el tema. Así que bueno, lo que hicimos fue, nada, leer, y después bajar toda esa información a las necesidades de nuestra institución. Me parece que eso es muy importante, porque el lenguaje inclusivo es muy amplio, y la verdad es que genera mucha resistencia. De hecho, a nosotros nos pasó que cuando empezamos a hablar, bueno, vamos a hacer una guía de lenguaje inclusivo, lo primero que nos decían es, pero el Banco Central no puede hablar con la E. O sea, no puede. Y entonces nos pareció que era necesario generar como una especie de consenso básico, de decir, bueno, está bien, queremos que, digamos, nosotros somos una institución del sector público, tenemos un mensaje que tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, en base a esto, para, digamos, lograr este objetivo, y era que más personas se sientan interpeladas y pudieran recibir estos mensajes que para la ciudadanía son muy importantes, entonces dijimos, bueno, esta guía va a tener como premisa, que la tenía al principio, porque bueno, después se fue evolucionando, pero como premisa inicial era utilizar todas palabras, términos y fórmulas que estuvieran aprobadas por la RAE. Digamos, de ahí partimos, para evitar las resistencias lógicas que generaba sobre todo hace 2 años atrás, ¿no? Que también eso fue evolucionando. Entonces empezamos a buscar de los términos más utilizados en nuestras comunicaciones, que eran campañas, que eran redes sociales, que era la web, que era digamos, todo tipo de mensaje de comunicación interna, qué términos nosotras podíamos sugerir que se utilizaran y que fueran más inclusivos. Y el ejemplo que para nosotras es como un orgullo que se logró a partir de esta propuesta, fue que el banco históricamente se comunicaba con sus audiencias nombrando digamos, la figura era el usuario de servicios financieros, ¿no? En masculino.
Y a partir de la guía lo que pudimos lograr es que institucionalmente empezáramos a hablar de personas usuarias, que eso para nosotros ya fue un montón, la verdad que fue un gran avance, porque me parece que es mucho más representativo de las audiencias que tenemos. Bueno, después con el tiempo... Una cosa, Lau, sí. perdón, que te interrumpa, Sí, pero sí. me parece clave, porque es decir, es muy interesante cómo van contando también como los problemas que se fueron encontrando y la solución que obtuvieron, ¿no? Como Sí. escuchándolas, digo, detecto un primer problema tenía que ver con nada, de que dentro de la misma estructura en general, que nos pasa a todos y todas los que estamos acá y en cualquier institución, ¿no? Tenés aquellos que son como más detractores en el sentido de, bueno, no empiezo a hablar porque estoy pensando que vamos a ir a hablar con la E. Entonces, bueno, ¿cómo hago para tener un manual de lenguaje inclusivo aún con este público, ¿no? Pero por otro lado tenés este facilitador porque te escuchaba la cantidad de espacios o lugares que ustedes fueron a buscar sobre cómo lo estaban haciendo y decís, bueno, eso también te muestra que el tema estaba, ya hace 2 años también estaba en agenda. Obviamente que cada año que pasa, esto se va modificando, ¿no? Pero es como una buena y una calda y una arena. Sí. Y un gran aprendizaje en todo el proceso fue que claramente hubo un montón de barreras, digamos, que se fueron surgiendo. Y la verdad es que es un gran ejercicio, me parece, cuando una tiene un objetivo o tuvimos este objetivo, ir tratando de que esas barreras, sortearlas de la mejor manera posible. Y muchas veces es esto, lo que decíamos, bueno, quizás es digamos, la utopía, no, lo utópico, la verdad que a veces no se puede conseguir, pero bueno, dentro de lo que podemos, bueno, vayamos por digamos, lo máximo posible. Al principio fue, bueno, está bien, solo palabras, o sea, descartamos el uso de la E, el uso de la X, el uso de la arroba, pero bueno, porque nosotros decíamos, si vamos a empezar este camino, bueno, que sea de la mejor manera posible. De hecho, una de las cosas que nos pasó también es que pensamos en cómo llamar la guía, y para evitar esta barrera que genera el hecho para muchas personas de escuchar el lenguaje inclusivo, dijimos, bueno, hablemos de comunicación inclusiva, no solamente de lenguaje inclusivo, que está tan asociado con el uso de la E. Bueno, y además también eso respondió porque después digamos, al tiempo que veníamos trabajando con José, se sumó Mariana a la gerencia de comunicación estratégica, ya venía de otra área del banco, se sumó a nuestra gerencia y además, bueno, por una cuestión de afinidad personal, profesional, empezó a trabajar en este proyecto. Y bueno, como digamos, Mariana es diseñadora, sumó una mirada desde lo visual, entonces también dejamos de pensar solamente en palabras para que sea pensar la inclusión desde algo más integral, que también tenía que ver con las imágenes, ¿no? Pero bueno, Marian ahí lo puede contar mejor. Bueno, hola a todos. Sí, yo me sumo en el 2019. Antes de eso hubo como una instancia previa a la guía, que ya hubo una campaña que se gestó y se pensó desde el banco, desde el principio, desde una perspectiva más inclusiva, no solo desde el lenguaje, sino, como estaba diciendo Lau, desde lo visual. Por ahí yo me voy a meter un poco más con las imágenes, que es mi materia prima de trabajo. A ver si les puedo compartir para que vean estos personajes que estaban. Ahí se ven. Sí, perfecto. Genial. Bueno, esta familia de personajes que están acá arriba ya es de esta campaña anterior que se llama Saberes Central. Bueno, y ya ya se buscó, estaba concebida, digamos, que no refuerce estereotipos de género, ¿no? Desde la paleta de color, la indumentaria, las siluetas, por ahí acá es una imagen estática, pero ya en los videos la familia de personajes evitaba reproducir esto o reforzar los estereotipos de género. Bueno, por ahí Lau puede contar un poco mejor esta campaña que estuvo desde su gestación, yo me sumé después. Pero es una... Sí. No, cuento simplemente, nada, Saberes Central fue un proyecto de una campaña de comunicación que incluyó como una especie de micrositio con el objetivo de contar y comunicar servicios financieros básicos al público en general.
Entonces era imperioso que este mensaje llegara a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces la idea desde el inicio fue que los mensajes, tanto los mensajes en redes sociales, de cómo estaba escrito el sitio, los guiones de los videos, porque había muchos videos explicativos, y también estos personajes pudieran llegar o podían interpelar a la mayor cantidad de personas posibles, porque era muy importante que, digamos, todas las personas accedieran a esta información que era, cuestiones básicas como usos de cajero automático, usos de medios de pago electrónicos, así que, digamos, estuvo pensada desde el inicio para evitar estereotipos, para evitar el uso del masculino como genérico universal. Así que bueno, y ahí empezamos a utilizar por primera vez el concepto de personas usuarias y no de usuarios de servicios financieros. Incluso antes del armado de la guía ya estaba, digamos, en la gerencia esta necesidad de comunicar de una manera inclusiva. Perfecto, Claro. eso era justo lo que les iba a preguntar. ¿Esto es previo al armado de la guía? Sí, ¿O estaba pasando sí. en ese? Ok, Marian, ¿querés compartir toda tu pantalla? Así, Perdón, sí, 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 a ver. así se ve, igual se ve bien, pero creo que se va a ver muchísimo mejor. Si Ahí lo ven mejor. Ahí estamos. Sí, ahí se ve perfecto, buenísimo. Sí. Perfecto. Pedacito de lo que usamos en realidad cuando hicimos la presentación formal de la guía. Bueno, y esta otra familia de personajes, también, bueno, cuando me sumo a la gerencia, a las chicas que venían con este proyecto a fondo, tienen esta necesidad por un poco lo que venimos charlando, no solo comunicamos con las palabras, también lo hacemos con las imágenes, y el banco tiene muchísimos canales, no solo en comunicación interna, sino también en comunicación externa, las redes sociales, las noticias. Bueno, y de repente de una radiografía que habían hecho las chicas, la foto era siempre con una mayoría de varones, y un poco lo que contamos cuando hicimos la presentación de la guía es, bueno, la guía tiene un apartado que es recomendaciones en el uso de imágenes, es un poco esto, cuando uno selecciona una imagen o una fotografía, tener en cuenta que no solo estás eligiendo lo que vas a mostrar, sino que también ahí hay una decisión de lo que vas a dejar afuera, de lo que no se va a mostrar. Es una realidad fragmentada, y en esa realidad está bueno tratar de representar a todos los tipos de personas, a las diversidades, a todas las otras voces, y no siempre seguir reforzando y reproduciendo bueno, estereotipos de género. Bueno, nada, fue como un poco ese el camino desde lo visual, es la manera que lo implementamos, tenemos que salir con una comunicación, bueno, hay todo un trabajo es un esfuerzo esto, no es que naturalmente nos sale la comunicación inclusiva, hay un esfuerzo de ir para atrás o de repensar las palabras, es decir, incluso a veces nos pasa, tenemos que salir con algo, no me acuerdo si fue el Día de la Industria, y en esta idea de no caer en los bancos de imágenes, que siempre son súper estereotipadas las imágenes, bueno, tratamos de en esos momentos decir, che, tratemos de poner una mujer en la industria, bueno, y yo me rompí la cabeza y encontré una foto de una mujer soldando, y fue como, sí, genial, esto va, y lo ve después José, por eso la mirada del otro es muy rica, lo ve José y me dice, pero pará, rubia, alta, flaca, súper Hegemónica, una belleza súper que... chocha, que había puesto, claro, una mujer Sí. soldando. Digo, a veces es muy difícil con las imágenes acompañar, en las búsquedas laborales, uno, bueno, por ejemplo, o mismo en un evento, estar en este momento, decirle al fotógrafo, che, fíjate en la foto que no te queden todos los varones. Es como estar un poco en cada detalle, o bueno, mismo esto, ¿no? De hacer una búsqueda un poquito más allá. ¿Es un esfuerzo? Sí, vale la pena también, porque interpelás a más personas. En una búsqueda laboral vos podés en lo escrito ponerse busca gerente y gerenta, por ahí se cae siempre más en lo binario, pero si todas tus imágenes de la búsqueda laboral es la foto de un hombre de traje, ahí hay otro mensaje que también estás enviando y estás dejando por ahí también a otra persona afuera. Un poco por ahí. También lo que nosotras pensamos con esta guía, y que fue un poco lo que digamos, transmitimos desde el comienzo, tanto a nuestras compañeras y compañeros que forman la parte de la gerencia de comunicación estratégica, que fueron, digamos, como quienes primero utilizaron esta herramienta.
digamos, que un poco como el lenguaje, que es, por supuesto, es algo que está vivo y que cambia todo el tiempo, y por supuesto el lenguaje inclusivo, que que todavía es un debate que no está saldado, ni mucho menos, y que todo el tiempo va cambiando, y nosotras hacemos, digamos, siempre hincapié en que la guía es un elemento que está vivo, y que se va nutriendo incluso de las sugerencias, de las preguntas, no sé, de todas las personas que hagan propia la guía, y que empiezan a encontrar otras opciones que ni siquiera a nosotras se nos habían ocurrido, que no estaban en las otras guías tampoco, y que todo el tiempo fuimos incorporando. La guía en ese sentido tiene como un espíritu más de una pregunta y un compromiso para ver cómo podemos comunicarnos de una manera más inclusiva y no necesariamente una receta. Es decir, bueno, a ver cómo solucionamos esta instancia y solamente vamos a reemplazar y poner personas en todos los sustantivos y así ya lo resolvemos. No, es más, tiene que ver con un ejercicio de empatía permanente y de reflexión sobre nuestro trabajo y sobre a quién personas les hablamos y a quiénes no. Entonces, y aparte, bueno, perdón, José, interrumpí. No, que nosotras, que incluso a Talia y a Georgina les decíamos que nosotras no somos, ninguna de las tres somos lingüistas, o sea que en realidad lo que estamos tratando todo el tiempo es encontrar variantes que puedan ser digamos, una solución a cuando se nos presentan diferentes bueno, ¿cómo resolvemos esto? Por ejemplo, nosotros tenemos, el banco tiene en muchas fechas o efemérides, una especie de en redes sociales de saludo, y se nos presenta un dilema muy grande cada vez porque es muy difícil correrse de, no sé, el día del economista, día del periodista, bueno, entonces ese trabajo realmente es un trabajo colectivo y lo hacemos con un montón de personas del equipo del que formamos parte, y empezamos a pensar, bueno, y pongamos esto, bueno, no, mejor de esta manera, no mejor de la otra, con lo cual lo que me parece que si, digamos, volviendo un poco al proceso, ¿no? Con lo que en un principio quizás generaba una especie de resistencia, porque realmente estábamos proponiendo un cambio que todos los cambios cuestan. O sea, la verdad es que uno utiliza, digamos, el lenguaje que venimos utilizando, lo venimos utilizando de manera, digamos, naturalizada, y repensar, digamos, las palabras que usamos que estamos todo el tiempo leyendo, y sin embargo, muchas veces inconscientemente volvemos a esto, a que ya tenemos muy aprendido y muy internalizado. Entonces, quizás para muchas personas que ni siquiera sea un tema que las convoque particularmente, le estábamos proponiendo un esfuerzo. Pero bueno, realmente es que la guía empezó a tomar una herramienta. Y bueno, y para nosotras fue digamos, un gran orgullo porque la verdad que se fue incorporando, y ahora vemos las comunicaciones internas y externas. Te detengo un Sí. segundo antes que vayas a cómo están hoy, pues, porque Dale. hay un hito que me parece importante, que también es contar cómo fue ese lanzamiento, ¿no? Ustedes hasta ahora contaron este proceso, la búsqueda. Me parece súper interesante y recalco mucho esto que ustedes traen de pensar que no es una Biblia escrita en piedra, sino que es un documento que se está modificando, que no tiene todas las respuestas, porque es imposible volcar en una guía todas las palabras que vamos a utilizar y las posibles usos, pensándolos del lado más inclusivo, ¿no? Simplemente es justamente como guía, es un inicio, es un puntapié. Pero creo que pasó algo muy interesante en relación al lanzamiento, en función de lo que ustedes esperaban que fuera el lanzamiento y lo que terminó siendo el lanzamiento. Entonces, nada, creo que es algo interesante para contar, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el medio? Como en este proceso que arrancó hace 2 años atrás, hubo como toda una parte que ya le contó Lau, que es esta cuestión de ir contagiando entusiasmo, generando conversaciones y empatía para que todo el mundo, antes de hacer una pieza, reflexionara y pensara así, se podía hacer de otra manera, y eso era como un ejercicio mucho más de hormiga y más de buscando complicidades, y eso tuvo otra escala a partir de que la resolución de directorio que se hizo en agosto del año pasado, donde el Banco Central de la República Argentina habilitaba el uso del lenguaje inclusivo en todas sus formas,
y a la vez el uso de la guía. Entonces, ya ahí no tenía que ver con un espíritu que buscaba el consenso, ir construyendo consensos mínimos, sino que hubo un claro apoyo institucional para que esto sucediera y tuviera otro impacto y generara un cambio cultural en la institución. Y sucedió de una manera muy, o sea, que nosotros pudimos disfrutar mucho, que bueno, además de la resolución que se difundió por la página web del banco y por otros canales, tuvo una instancia de presentación la guía. La guía se hizo en una charla que podía participar todas las personas que quisieran del banco, que participaron más de 250 personas. Inició esa charla el propio presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, coordinó esa charla, la gerente, me anoté el nombre de la gerencia porque es muy largo, que Celeste Pirofino, que es la gerenta de promoción de políticas de género y resguardo del respeto y convivencia laboral. Y además nosotros tuvimos la oportunidad de contar un poco cuál era el espíritu, el propósito y la búsqueda de la guía, y terminó como ese encuentro de una manera muy mágica con la participación también de Marlene Guayar, así que nada, fue muy valioso, como todo ese apoyo institucional muy concreto donde nada, el Banco Central asumía la responsabilidad de hablar de una manera más inclusiva. Y a partir de esa, perdón, a partir de ese apoyo institucional, que es verdad, desde la creación de la gerencia de políticas de género, la guía tuvo ese impulso y llegó al directorio y lo aprobaron y demás. Lo que pasó fue que notamos cosas que eran hasta ese momento impensadas, ¿no? Que por ejemplo lo que se llaman informes insignia, que son informes del área económica del banco, que no se llama informe sobre bancos, informe de política monetaria, o sea, informes muy técnicos que ya sabemos que, digamos, son áreas por lo general dominadas históricamente por masculinidades, bueno, que esos informes empezaran a tomar y empezaran a ser redactados de una manera más inclusiva, la verdad que es un cambio institucional y cultural enorme para el Banco Central. Así que bueno, por supuesto el respaldo institucional que logramos con esta resolución, lo que logró fue cambios a mayor escala. Lo que nosotros antes habíamos logrado desde la comunicación, ahora se traduce en esto, o por ejemplo, algo que la verdad es que el lanzamiento de la guía tuvo una repercusión mediática muy fuerte. Llamó mucho la atención de los medios, lo levantaron medios gráficos, radios, digamos, con respuestas también, algunas muy violentas, digamos, como muy, generó mucha controversia. Y una de las cosas que nos resultó llamativo, que más controversia había generado, era nosotras habíamos hecho un relevamiento de los cargos que estaban todos en masculino, ¿no? Desde gerente hasta chofer o asistente, y entonces poníamos que todos esos términos estaban aprobados por la RAE: asistenta, gerenta, choferesa, creo que era. Bueno, el hecho de habilitar que los cargos, que hasta ese momento no estaba habilitado, digamos, que internamente los cargos estuvieran planteados en femenino. Bueno, a partir de la aprobación de la guía, hubo un cambio institucional y ya está aprobado que las personas decidamos cómo queremos que sean nombrados nuestros cargos. Entonces, bueno, eso fue Perdón, Lau, y también un logro. eso generó debate, porque estabas contando justamente como la repercusión en los medios, ¿no? Entonces contabas Sí. que hay ciertos puntos que llevaron, que fueron como más disruptivos. Entiendo que este Sí. fue uno de los puntos más disruptivos, aún Sí. cuando estabas usando palabras aprobadas por la RAE. Exactamente, sí. No, la verdad que incluso hay, digamos, como mucho desconocimiento, porque bueno, el uso y digamos, los usos y costumbres están muy arraigados y muchas veces parece que hay palabras que fueron inventadas simplemente para ponerlas en femenino, y no, la verdad es que siempre estuvieron aprobadas
por la RAE, simplemente lo que hicimos fue hacer un relevamiento y de los cargos y de las posiciones que estaban en el banco, bueno, pusimos la opción en femenino. Incluso en el caso, por ejemplo, y es muy interesante, de choferes, digamos, hay áreas que siguen estando destinadas o únicamente los puestos ocupados por varones, y sin embargo nos pareció válido porque, bueno, sabemos que lo que no se nombra no existe, entonces digo, si podemos poner que haya, lo estoy diciendo bien, es choferesa, porque ahora parece que choferesa, no te preocupes. Bueno, quizás, quizás en algún momento pueda estar ese cargo ocupado por una mujer en el banco, así como en otros, digamos, la verdad es que en otros momentos era impensado, y no estoy hablando de siglos anteriores, estoy hablando de décadas, era impensado que haya gerentas, o que haya directoras, o que incluso haya presidentas, y bueno, hubo una presidenta del banco, así que lo bueno del lenguaje inclusivo también es habilitar simbólicamente que mujeres y diversidades podamos ocupar esos espacios que estaban tradicionalmente ocupados por varones. No, perfecto. Laura, veo que tenés la mano levantada. Si querés, podés poner la pregunta por el chat que te levantamos con Tali. Siguiendo con esto, esta historia que nos están contando, hay algo también, otra duda que nos surgía en relación a, por ejemplo, es decir, se lanzó la guía, ¿no? Tuvieron talleres de capacitación, como por ejemplo, están contando sobre este informe técnico que empezó a utilizar lenguaje inclusivo. Es decir, las personas que lo escribían fueron las que empezaron como a volcarlo, o dependió también de ustedes. Digo, como ¿a quién le cae la tarea de sumar esta mirada y este lenguaje? Lo que sucedió es que fue como muy inmediato el cambio cultural después de la charla, la presentación y la resolución de directorio. Entonces, a partir de ese momento, varios equipos de trabajo interpretaron que era un uso obligatorio, entonces se tomaron el trabajo de leer la guía y ver cómo podían adaptar la producción de contenido de su equipo, y una herramienta que usaron mucho es que en la guía agregamos como una fórmula para utilizar en los informes, que esto un poco hablaba recién Lau, o no sé si ya lo conversamos hoy o ayer, estuvimos charlando mucho estos días, pero a veces el lenguaje inclusivo en la oralidad, pero también en la escritura, a veces, si no tiene que ver con el tema específico, puede generar alguna distracción, entonces se suelen utilizar ciertas fórmulas para decir, bueno, nosotros institucionalmente nos importa avanzar en ese sentido, pero para una mejor comprensión del texto, de la producción concreta del informe, vamos a utilizar estos y estos recursos. Y bueno, y esa fórmula, la verdad que sé que fue muy útil, porque la terminaron implementando casi todos los equipos que generan ese tipo de informes, y después lo que fue pasando es que nos empezamos a recibir consultas, sobre todo los primeros días, porque también generó ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace? Y nada, resulta que al final suponemos, porque tampoco participamos de esos espacios donde, nada, los equipos de trabajo empezaron a pensar maneras y lo resolvían. Después nosotros lo que hicimos fue un trabajo de revisión de toda la página web, que más de 700 páginas, para empezar a detectar cosas que podíamos seguir cambiando, y más o menos así fue el proceso. No pensábamos, nos ofrecimos como para generar esos espacios para evacuar dudas o charlas, pero bueno, al final no sucedieron, porque algunos equipos plantearon la necesidad, pero después fueron desarrollando tan bien e implementando tan bien la guía que no hizo falta, no resultó ser necesario. Escuchándola siento que es como que el conocimiento lo tenemos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Porque como dicen ustedes, la guía fue un puntapié, se generó ese primer momento como incertidumbre, ¿y ahora qué hago? Pero después solos y solas terminaron encontrando como la manera de llegar a esa implementación. Me parece súper interesante también como reflexión, ¿no? De cuánto más por ahí sabemos de aquellos que creemos, y sin embargo está ahí, como decías vos, Laura, yendo a las palabras estas de la RAE, ¿no? Estas palabras que están para ser usados, y sin embargo ni siquiera, como que las tenemos que desempolvar para... Además, por no usarlas nos parecen raras y pensamos que no existen. O sea, hay ciertas palabras que sí existen, y solamente por el uso de no usarlas nunca, no, esto no puede ser. Yo pereza, tengo que ir a buscarlo porque no lo creo. Claro, claro. A tomarnos esa idea de poner una por una, y no solamente
nombrar algunas, fue también eso, dar cuenta que esas palabras existen y encontrar los espacios para ponerlas. Chicas, tengo como una última pregunta antes de que también ustedes retomen la pregunta que hicieron originalmente en el chat, ¿no? Y también algo extra aparte de lo que ellos que quieran contar en relación a esta experiencia, pero tiene que ver como, bueno, ahora, ¿cuál es el próximo paso que ven? Es decir, en su institución, ya tienen la guía, ven que se está usando, bueno, ¿cómo ven ustedes qué es lo que sigue, ¿no? También teniendo en cuenta el tipo de institución que son, es decir, como decían ustedes, son el Banco Central, entonces creo que la incidencia, por lo menos como nosotras desde Grow la leemos, es mucho más allá de su propia institución. Es decir, que ustedes como banco tengan también impulso a muchos otros bancos y a otras instituciones financieras también a repensarse, a replantearse en cómo trabajar, fue un gran habilitador, y a otras tantas organizaciones. Así que saber qué es lo que ustedes, cuál es su mirada, creo que también es clave para setear otras agendas más, para avanzar con esta agenda, ¿no? La realidad del banco concretamente hoy es que tiene un área específica. En mayo del año pasado se creó la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral. Lo voy a leer siempre porque y este equipo específico está haciendo como esta hoja de ruta sobre los pasos para ir avanzando, y muchas de esas ideas que pensamos hace tiempo atrás y que eran ideas sueltas, este espacio específico está dando esos pasos, y nosotros como equipo de comunicación queremos ir acompañando esa trayectoria. Y después otra cosa muy particular que sucede en el banco es que, por ejemplo, existe la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, la comisión gremial interna, que a su vez tiene una comisión de género, a su vez hay una mesa feminista autoconvocada que lleva adelante la agenda de género. Entonces, y se dio además como que de esos espacios la oportunidad que en diferentes acciones que hizo el banco en este último año se tomaran las voces, se participaran, y hubo como que hubiera una retroalimentación. Entonces eso es súper valioso, y también no creo que sea de lo más normal y habitual, así que está muy bueno como resaltar eso, que hoy por hoy es nuestra realidad en el banco, así que nos parece sumamente valiosa. Y bueno, nosotros otra vez como equipo de comunicación iríamos acompañando esa hoja de ruta. Me parece clave, papá, escuchándolos también, es esto de, más allá de que haya personas que tienen la agenda, como son responsables de esta agenda, la cantidad de otros públicos que espontáneamente también se reúnen. Entonces, creo que suma, esto lo vemos un montón de como hay una cuestión más de participar dentro de esta agenda, y por otro lado, igual hay personas que son las que la llevan hacia adelante, como creo que eso habla de la razón, ¿no? De hacia dónde queremos ir y cómo nos vamos moviendo. Totalmente. José, ¿querés ir retomando las cosas que fueron apareciendo en el chat sobre la comunicación inclusiva? José, Laura, Mariana. No llegué a leer nada, chicas. No, bueno. Hay como, leyendo, vamos buscando. La vamos leyendo entre nosotros, Dale, si no. dale. Bueno. Dale. Igual esperen que estoy mirando aparte si hay alguna pregunta, porque me quedé con un comentario nada más. Sí, hay algunas. Primero, Susana preguntaba de cuándo es todo esto, bueno, todo el armado de la guía y el lanzamiento. Y arrancamos hace más de 2 años. Hace más de 2 años, sí. En julio de 2000. A ver, ayúdenme, chicas. A ver, la resolución es de agosto de 2020. Sí, digamos, la parte institucionalizada, formal, fue el año pasado, en julio del año pasado. El trabajo empezó... La presentamos con el equipo interno. Claro, antes de la... Y nosotros medio año, estamos hace 2 años. Les voy leyendo otra también que... Les cuenta cómo fue la respuesta por parte de las personas que trabajan dentro del banco, ya que ella, bueno, como les contaba, trabaja en el Banco Nación, y cada paso que hay en relación a esta temática genera mucho revuelo dentro de la propia institución. Y por último, si la guía tiene alguna repercusión en el resto de los bancos del país. No, les tiro esas, igual después. Bueno,
La guía está disponible en el catálogo en línea de la biblioteca del Banco Central. Igual después se los podemos compartir si quieren para mandárselos a todas las personas que están que se sumaron a la charla. Y la verdad que digamos, sí, la otra pregunta era si hubo resistencias internas. Bueno, sí, como decíamos, el tema del lenguaje inclusivo es un tema que en general en todos los ámbitos genera resistencias. Por eso también esto de, cuando empezamos a hablar de estas estrategias que tratamos de pensar como para que esa resistencia a priori fuera amortiguada, digamos, lo máximo posible, porque también es cierto que... Es que para el equipo a nuestro equipo de comunicación y al equipo de bibliotecas, al equipo de museo y al equipo de relaciones públicas, cuando presentábamos la guía y la primera vez dijimos, bueno, hay como algunos prejuicios sobre este tema y además es como nuestra voluntad de que nos escuchen y que quieran llevar y comprometerse con este tema, entonces dijimos, bueno, construyamos un espacio que no sea el habitual para tener este tipo de conversaciones, y lo que hicimos fue generar unas trivias, una especie de juego donde nada, había un poco de derribando prejuicios, otro de contando algunos de los recursos que tenía la guía, y también conocer un poco qué sabían nuestros compañeros y compañeras y compañeros sobre el lenguaje inclusivo, y nada, fue una experiencia súper positiva, la verdad que también cuando uno encuentra otras instancias que no son las habituales para tener ciertas conversaciones, nada, terminan siendo espacios amorosos donde son valiosos para generar una transformación y un cambio de hábitos, que es lo que proponíamos en ese momento. Está buenísimo, mira, y justo leo un comentario de Ignacio, dice, imagino el desafío titánico al diseñar una campaña para población no binaria, y aparte probablemente el público cis que se relacione con la campaña de alguna manera difícilmente acepte el cambio en la comunicación al principio, ¿no? Que nada, es algo que por ahí se han observado en otros ámbitos. Pero me parece interesantísimo esto que trajeron recién de lo lúdico como manera de traer el tema, ¿no? Decir, bueno, salgámonos de la manera tradicional de presentarlo para ayudarlos a correrse de ese lugar. De hecho, empezábamos la presentación, porque era hermoso, con el meme de John Travolta, que empieza así diciendo como, ¿qué hacemos acá hablando de lenguaje inclusivo? Porque la verdad que era raro, o sea, hablar de lenguaje inclusivo hace 2 años en el Banco Central fue todo. Entonces, bueno, apelamos al humor, a lo lúdico, y la verdad es que eso generó una distensión, y después también que la verdad es que la mayoría de las personas, sobre todo quienes trabajamos en comunicación, lo que queremos es lograr el objetivo de que más personas reciban nuestro mensaje, con lo cual la verdad es que después la resistencia se cae por su propio peso, porque, bueno, una vez que planteamos esta idea y como que armamos una especie de reflexión colectiva, bueno, ¿cómo podemos hacer si... cuando presentamos la guía ya formalmente, José da un ejemplo que era muy gráfico, que decía que si nosotros estamos en una charla presencial, no en Zoom, una charla presencial, y alguien está hablando, lo que va a hacer es, si tenemos gente a la cual estamos dando la espalda, lo que vamos a hacer es un pasito atrás para que esas personas también se sientan incluidas en la conversación. Es decir, no nos vamos a parar en el centro de no sé, un salón o lo que sea, y va a haber gente sabiendo que tenemos gente a nuestra espalda y seguir hablando sin que nos importe. Entonces lo que decíamos es que el lenguaje inclusivo... Un paso para adelante, o sea, que claro, más personas se sientan incluidas. El tema es eso, dar ese pasito que nosotros sepamos que hay más personas que puedan recibir el mensaje. Y eso, la verdad que quienes trabajamos en comunicación es nuestro objetivo de trabajo, así que fue fácilmente incorporado. Sí, igual es muy loca, y me parece súper interesante la metáfora que traen, ¿no? Porque es como dicen ustedes, puede ser tomado, usar el lenguaje inclusivo, la comunicación inclusiva, para sumar todo lo que tiene que ver, como dar ese paso para atrás, para que los que están atrás también se sientan parte de esto, pero al mismo tiempo, espontáneamente, cuando vos das ese movimiento, hay muchos que se te mueven y se ponen atrás, ¿no? Como que no les interpela. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en un detalle, en encuestas, ¿no? Cuando sumamos esto de ser varón cis, mujer cis, personas trans y otros, que muchos, no, pero no contestar, muchas personas cis directamente, no sé, nada, se sienten enojadas,
¿no? Y Claro. entonces prefieren prefieren no contestar a ponerte que son cis porque se sienten como incómodas con esta. Igual, bueno, es parte de este desafío. Sí, perder privilegios es difícil. Es así, es la resistencia a perder ciertos privilegios, pero bueno, Les leo algunos comentarios ganancia. que van hacia ustedes también, ¿no? Por ejemplo, Marisa me comenta esto de que el juego es revelador, tira por tierra las inhibiciones y los preconceptos. O Ana dice, me parece clave encontrar formas de presentación creativas, ingeniosas y con humor para interpretar estos temas que parece ser tan de trinchera. Es súper interesante e importante, tanto el abordaje, la presentación, como romper ese hielo, como la guía misma. Hay muchas felicitaciones, chicas, muchas. Ay, gracias. Después alguien pregunta también si tienen alguna forma de medir si el resto del banco empezó a usar, bueno, eso ustedes un poco lo fueron contando, pero si lo pudieron medir, o si hay algún indicador de ese cambio, o si nada, para saber si lo pudieron sistematizar. Igual entiendo que es muy nuevo, ¿no? Sí, este relevamiento, porque la página web también es parte de las responsabilidades del equipo, entonces hay cosas que sí notamos, o nosotros no hacemos los informes, pero sí los subimos a la web, entonces sí notamos que se habían incorporado ciertas cosas. Otra cosa que sucedió fue que el equipo de normas realizó esta lista con todos los cargos en femenino, o sea, como que hay cosas que fueron palpablemente visibles y que las pudimos ir viendo, pero no es que hicimos una radiografía sistemática de toda la organización para ver si efectivamente se cumplía, pero sí empezamos a notar cambios. Desde recibir un mail de un equipo que jamás hubiésemos pensado que hubiese arrancado con estimados, con una X, hasta, no sé, cada tanto nos vamos llevando como esas sorpresitas y nos las reenviamos y miren, chicas, lo que recibimos. Este es un diagnóstico más cotidiano. No, bueno, me imagino. Y les pregunto esto, desde que no estoy a hacer más preguntas, pero me interesa mucho saber también desde la comunicación interna, es decir, ustedes manejan la comunicación externa del banco, ¿no? No, el equipo de comunicación, la gerencia principal, la gerencia tiene el equipo, la potestad de la comunicación interna y externa, así que eso está bueno. Así que está la jefa ahí de comunicación interna que nos vino a... Está Pía, sí. Hola, Pía. Porque justamente iba a ser como el debate, ¿no? Porque a veces en muchas instituciones son como áreas separadas, entonces ¿desde dónde viene y cómo se utiliza? Así que bueno, claro. Genial. Sí, por suerte, sí, tenemos digamos, el mensaje unificado, y la verdad que trabajamos mucho, como contaba Marian, desde las imágenes hasta el lenguaje, digamos, escrito, digamos, hay un sitio que se llama Punto Central, donde hay un sitio interno donde se suben noticias todo el tiempo, información institucional, que es como realmente es un punto de encuentro para todas las personas que formamos parte del banco, y bueno, y desde el comienzo tuvimos el espacio como para también aplicar desde antes, digamos, de que se aprobara la guía formalmente, también empezamos a usar lenguaje inclusivo, y en todas las comunicaciones, en mails, y sí, así que fue digamos, la verdad que siempre digamos, nos pareció que tenía que ser el lenguaje inclusivo un compromiso institucional, y que la coherencia le marcaba que fuera hacia adentro y hacia afuera, digamos, lo que uno comunica hacia afuera no puede no ser coherente con lo que comunica hacia adentro. Y aparte es clave la comunicación interna, porque algo clave, por ejemplo, son las búsquedas laborales para cubrir puestos. Entonces, la verdad que el compromiso de Pía y su equipo es importante el momento de decir, esto es una conversación constante, como fueron diciendo las chicas, de, tenemos que buscar a alguien para ocupar el puesto de tal, pero no se me ocurre otra manera que poner contador, se busca contador. ¿Cómo hacemos? Ponemos contadora, bueno, pero quedó binario, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, se busca a alguien para ocupar el puesto de contaduría, o sea, siempre buscándole la vuelta, o la imagen, se comunica un beneficio al personal por ahí con el supermercado, y bueno, el changuito, fíjate que quedó rosa, fíjate que es una mano de mujer la que está llevando el changuito, o sea, es constante y es entre todos. No, seguro. Les leo algunas de las definiciones que fueron apareciendo, chicas, ante la pregunta de José. Dice, el lenguaje inclusivo es darle nombre propio a todo nuestro entorno, pienso en lenguaje que incluya a todes, a todas. Dice, lenguaje inclusivo es no dejar a nadie afuera, sin sesgos, todo desaparecido ahí, visibilización, ganar espacios, democratizar. Lenguaje no inclusivo para mí es lenguaje sexista,
bueno, me imagino, no sexista, que nos incluyan a todos, y además una forma de construir cultura y representarnos en el hoy. Es un lenguaje que no hace distinciones que puedan convertirse en jerarquías o discriminaciones. Esperen que voy tratando de ir despacito por el chat, así no me pierdo ninguna, ¿no? Lenguaje inclusivo es evolucionar y trascender las barreras de nuestra comunicación para poder dirigirnos a todas y todes. Es un lenguaje libre de sexismos y todo tipo de exclusión, que no reproduzca simetrías y discriminaciones del lenguaje instaurado por la cultura hegemónica. Hay alguien que dice, es algo que me resulta incómodo, pero considero necesitamos usar. Bueno, nada, esas son hasta ahí algunas de las definiciones que fueron apareciendo ante su pregunta. Bueno, gracias por animarse a compartir, y un poco tenía que ver con esta pregunta, más allá de aprovechar para romper el hielo, y porque nos parecía valioso escuchar lo que cada una de las personas que estamos hoy pensaba al respecto. También nos pareció que era una metáfora importante para nosotras, porque nosotros creemos que el lenguaje inclusivo es una construcción colectiva, entonces la idea es recuperar todas estas cosas que fueron compartiendo y hacer un cadáver exquisito, y después, no sé si las chicas de Grow van a mandar un mail con la información de la charla, Sí. Y bueno, y en este momento poder compartir lo que surgió, porque estamos hoy, todas estas personas, compartiendo. No, le vamos a mandar la grabación, el link seguramente también a la guía, si todo el mundo lo tiene a mano y no se lo pierde. Cualquier otra información que alguien quiera compartir, aproveche, nosotros así también la compartimos. Acá hay una pregunta de Brenda que pregunta si la gerencia de comunicación estratégica se reporta al directorio o no. Me imagino que tiene que ver por ¿Al directorio? Sí. Bueno, el directorio, pensando, a ver, si es que ustedes tienen directorio, ¿cómo es que funciona el banco y a quién reporta sí, a presidencia, no a presidencia, no al director. Ok. Sí. Acá Romina Ventre te pregunta sobre el indicador, que trabajan en una compañía de instrumentos de medición, y lo primero que te comentan los gerentes es, si no se puede medirse, no puede implementarse, evaluarse e implementar las mejoras necesarias. Romy, se puede evaluar. Es decir, Sí. hay maneras de evaluarlo, obviamente no, y son distintos indicadores, como puede decir, lo que hicieron las chicas en relación porque me imagino que debe haber sido un trabajo titánico, de revisar la página web, ya es como, por lo menos nosotros lo vemos como un primer gran paso enorme institucional, ¿no? Porque ya te dice todo sobre la organización, y a partir de ahí, los informes que escribas, es decir, todo lo que tenga que ver más a nivel institucional es lo que podés medir. Obviamente el día a día de los y las trabajadoras, eso ya se te pierde, pero, digamos, las cartas que se escriben desde las presidencias, o de los directores, o toda la comunicación interna, o toda aquella comunicación institucional, eso todo se puede medir. Y después, bueno, vuelven a preguntar sobre dónde surge la decisión de quedar ceñidas a las palabras que estuvieran aceptadas por la RAE. Pero fue una primera instancia, después con la creación de la gerencia y todo este aval institucional, ya se pudo ir avanzando, y por eso, de hecho, la resolución habla de en todas sus formas. Pero bueno, era como esta idea de ir de a poquito para ir construyendo pisos mínimos, y bueno, fue una estrategia que encontramos nosotras en ese momento institucional. Ahora es otro, y por eso la guía se fue nutriendo y tiene más ejemplos y más herramientas. Me parece genial, ¿no? Está buenísimo también como ejemplo esto, ¿no? Las escucho y ustedes, imagino, la intranet como este espacio de consulta, de discusión interna también, de, bueno, quiero escribir esto, como existen los diccionarios, ¿no? Quiero escribir esto, y bueno, y que la gente opine cuál es la mejor manera de ponerlo también, porque es un ejercicio, ¿no? El desaprender reglas gramaticales que tuvimos, y aprender nuevas, y adquirir nuevas palabras y otro tipo de vocabulario. Exacto. Bueno, chicas, desde acá, obviamente, desde nuestro lado, como muchas gracias por tomarse este tiempo, por estar acá, por compartir la experiencia. Nos parece súper, súper enriquecedora. Pero bueno, queremos dejarlas a ustedes que cierren el espacio con alguna reflexión de ustedes, hacia todos y todas los que están acá y que están en ese proceso de construcción de estas guías, o están preguntándose si tienen que hacerlo o no lo tienen que hacer, ¿no? ¿Qué les dirían? Bueno, claro que lo hagan, sí. Nosotras cuando presentamos la guía que José contó, participó Marlene Guayar en la presentación, y ella dijo algo que para mí fue, que de hecho me emocionó mucho en ese momento, porque ahí caí en la cuenta. Ella dijo algo así, la voy a parafrasear, no, seguramente no lo dijo de esa manera, pero bueno, algo así como que para lograr ciertos cambios hay que poner el cuerpo.
Y en ese momento yo caí en la cuenta que la verdad es que fue un cambio, es un cambio cultural muy grande en nuestra institución, y empezó con las ganas, digamos, empezó con las ganas, y le pusimos el cuerpo, le pusimos horas de trabajo, teníamos digamos, la convicción de que era un cambio que hacía falta hacer, y la verdad es que eso fue generando una especie de red a las que se fueron sumando personas, nuestras jefas, nuestros jefes, empezamos digamos, las personas que tenemos trabajando al lado nuestro. Las nombramos, pero además de Celeste, pero si no, hay dos directoras del banco que también generaron un gran impulso a la guía, que es Claudia Berger y Bettina Stein. Sí, y nada, simplemente fue eso. Digamos, a veces si uno tiene la convicción, es ponerle el cuerpo y dedicar horas de trabajo, a veces más, y sortear barreras, y a veces bancarse los retrocesos, que parece que no va, y que te dicen que no, y bueno, buscar la vuelta, esto de quizás hacer, repensar, bueno, por ahí por este lado no puedo avanzar porque no es el momento, pero después a nosotras nos pasó, al principio no era el momento para ciertas acciones, y después, digamos, a veces hay que tener paciencia y seguir trabajando y seguir intentando. No hay mucha ciencia, digamos. No, bueno, buenísimo, chicas. Llegó una pregunta así de último momento, pero tenemos que cerrar lamentablemente nuestro webinar ahora, pero se la vamos a pasar la pregunta a las chicas para que, si las pueden responder por mail, les compartimos la respuesta por mail de su punto de vista, que tiene que ver cómo sumar a varones a esta, digamos, a esta temática, ¿no? Y empujar este tipo de agendas. Mil gracias, chicas. La verdad que fue un placer, y bueno, si a alguien más le queda alguna pregunta, nos las hace llegar, aprovechando que vamos a usar un poco más de su tiempo, y después se las vamos a pasar por mail. Así que bueno. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Adiós, chao, chao. Chao a todos.